Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Personal. Ella seguía buscando un buen fondo para el podcast y no sé si en este apartamento lo voy a tener honestamente. So I'm working with what I've got. Este creo que me gusta un poco más. Si lo están viendo en video me dicen si les gusta más y si solamente lo escuchan en audio, bueno, genial. No tienen que estar viendo toda esta experimentación. Me tomé un break de un par de semanas. La verdad que me es muy difícil poder grabar, editar para YouTube y para el podcast. Es como que algo que quiero hacer funcionar, pero honestamente no estoy encontrando los tiempos ni la manera por ahora. Pero obviamente eventualmente me gustaría poder llegar a hacerlo, como ser súper constante con ambas cosas, porque son dos plataformas distintas. El podcast como que yo lo veo más orientado para Spotify y bueno, nada, como que el tener ideas y trabajar un trabajo normal de oficina, por más de que sea remoto, y vivir a veces es difícil, pero bueno, here I am. La verdad que también creo que de eso es parte, creo que este va a ser como más que nada un registro de mi proceso y de mi proceso creativo y también de mi proceso de tratando de encontrar el tiempo para mis cosas dentro de todas las responsabilidades que ya obviamente están presentes y como de mi proceso también de crecimiento en todo esto y de la confianza que voy agarrando y la constancia que voy desarrollando. Así que bueno, con eso volvimos. Hoy quería venir a hablar un poco de las amistades. Es un tema que yo quería hacer como en los primeros episodios, pero yo sentía que era como que no sabía todavía qué era lo que quería decir. Y bueno, si me siguen en Instagram, vieron que estuve en Puerto Rico, síganme en Instagram. Y en Puerto Rico fue algo que pensé mucho, en ese viaje en general, como que pensé mucho en esto de las amigas, los amigos, las amistades, ese tipo de vínculos. Y creo que es algo que siempre me ha pesado un poco, honestamente. Ahorita me pesa menos que antes, pero antes sí me costaba mucho el tema de las amistades porque sentía que era algo en lo que yo no estaba cumpliendo en mi vida. Los vínculos de amistades para mí siempre han sido difíciles, pues nunca estuve suficiente tiempo en un lugar como para poder establecer un lazo que yo sabía que iba a durar el resto de mi vida, ¿me explico? O sea, cuando yo estaba en Venezuela estaba muy pequeña, luego a los 9 nos mudamos a Colombia y en Colombia como que yo sentía que ya estaba teniendo eso. El último año de colegio para mí fue desastroso en términos de amistades. Era amiga de una persona con la que venía siendo amiga desde hace 7 años y todo por un chico dejamos de ser amigas. eh, y como que me di cuenta ahí que fue mi primer error, que luego lo volví a repetir 2 veces más, 3 veces más, de endiosar a las personas y endiosar a las amistades y lo peligroso que eso se puede volver para uno, la persona que endiosa a la otra persona. Entonces, bueno, nada, listo, ya no tengo más mejor amiga, genial. Ahora me di cuenta que todo mi grupo de amigas se dividió a partir de esa pelea, porque pues éramos niñas. Y luego me voy a Argentina y tengo que empezar de cero con gente que ya tiene amigos del colegio, tiene amigos de los deportes, tiene amigos que conocieron en un curso, tiene amigos que conocieron en un curso, amigos que conocieron en boliches. Y me tocó empezar de cero en la universidad, que creo que también fue algo bueno para mí porque me dio la oportunidad de definir cómo yo quería que los demás me vieran. Y yo no sé si esto también es como relatable para alguien más o si alguien más se ha sentido así, pero yo creo que ya yo estaba como demasiado determinada con la opinión de los demás de mí. O sea, si los demás pensaban que yo era chévere, entonces yo me sentía chévere, pero si el día de mañana los demás cambiaban de opinión, yo también cambiaba ese concepto de mí. Y en Argentina se me presentó la oportunidad con todo esto de que nadie me conocía, me tocaba presentarme, me tocaba como volver a hacer todo este trabajo duro y trabajo de hormiga de hacer una amistad sola, que me presentó la oportunidad de poder abrirme y de poder decir como, bueno, marica, ¿cómo quiero que la gente me conozca? O sea, ¿cómo me quiero presentar? ¿Soy una persona seria? ¿Soy una persona divertida? ¿Quién puta soy? Ahí fue como que surgió la pregunta de ¿quién verga soy? Y, y honestamente, no sé si esa es una pregunta que todavía tengo la respuesta definitiva a eso y creo que eso como que es un proceso que igual nunca se va a cerrar y que nunca va a tener como un fin, o sea, yo nunca voy a tener una respuesta definitiva a quién puta soy, porque soy muchas cosas. Dentro de mí viven multitudes. Pero en serio, o sea, como que sí lo hacen, uno va cambiando, uno va madurando, uno también va
repitiendo errores del pasado, que fue algo que me pasó mucho con las amistades y que hasta hace unos años tuve que aprender de una manera como muy drástica, em, como para poder entender como marica, esto no puedo, o sea, me volvió a pasar, me volvió a pasar, me volvió a pasar de endiosar a gente hasta que llegó un punto que dije, o sea, la vida me dijo a mí, no fue que yo dije, la vida me hizo entender como lo vuelves a hacer y las consecuencias van a ser aún peor y la vas a pasar aún peor de lo que te imaginas que la pudiste haber pasado ahorita. Entonces, las amistades. Hay gente que se le da súper fácil. Jesús, mi novio, es una de esas personas. Yo siento que él entra como una habitación y como que se hace amigo de todo el mundo. Y yo soy una persona que entra a una habitación y con los años me he vuelto mucho más tímida. Me he vuelto mucho más tímida también porque al cambiar tanto de ambientes y tanto de culturas, yo creo que es muy difícil el como que ser así como es uno, porque en verdad cuando tú eres la persona diferente en un grupo de amigos o en un grupo de personas, tú tratas como de adaptarte a la vibra de ese grupo, a los códigos de ese grupo. Me pasó, por ejemplo, en Argentina, que los primeros 6 meses, yo creo, yo no hacía chistes, porque yo como que trataba de hacer chistes y la gente no los entendía y no se reía. Y claro, era como otro código de lenguaje y otro código de humor. Y creo que eso me duró años, honestamente, hasta que empecé a ver a Martín Sirio, de hecho. Y luego me junté con Rochi, que es mi amiga argentina, desde el primer semestre de universidad. Y como que la conversación empezó a fluir mucho más y como que los chistes empezaron a fluir mucho más. Pero porque yo me adapté a ese código argentino. Ahora, ese código argentino no funciona acá en Chile, por ejemplo. El código que yo tengo con mi amiga de Colombia también es diferente. Entonces, como que todas esas cosas siento que hacen un poco más difícil el que yo entre en una habitación y simplemente sea yo y como listo, me voy a hacer amigas de todo el mundo. No me pasa eso. También, otro factor es que a mí me hicieron bullying en el colegio. And I'm gonna bring it up. ¿Por qué? Porque yo siento que en verdad esto es algo que yo por más de que ya lo he sanado, ya yo lo hablé en terapia, yo en verdad eso me hicieron bullying en cuarto y quinto grado. Y yo como que ya pude, gracias al cielo, como que sanar esas heridas y puedo reírme de eso. Pero la realidad es que yo la pasé muy, muy feo. O sea, yo la pasé muy feo en el colegio los primeros años, porque esos fueron mis primeros 2 años en Colombia encima. Entonces ya no tenía mis amigos de Venezuela, porque pues ellos ya habían como crecido a otra velocidad y estaban haciendo cosas diferentes. Y, y me estaban haciendo bullying. Entonces, obviamente, yo pasé de querer ser como yo siempre en una habitación, a cualquier habitación que entro, a cerrarme y cerrarme un montón porque me la estaban haciendo pasar súper mal, a tal punto que yo ni siquiera quería ir al colegio. O sea, yo me acuerdo que llegaba a la casa y buscaba tipo boletos para Caracas porque me quería devolver. O sea, no me sentía a gusto en Colombia. Tuve pensamientos de ¿qué hago en este mundo? Y fue como un periodo súper feo porque mis papás tampoco tenían como las herramientas para tratarlo como que, como yo siento que muchos papás las tienen ahora. En ese momento creo que no se hablaba tanto como del bullying y como de todo esto de las consecuencias que puede llegar a tener y las consecuencias tan severas que puede llegar a tener. Y bueno, nada, me hicieron bullying, me mandaban a mí, a la psicóloga, me acuerdo, a la psicóloga del colegio, cuando a mí era la que me hacían bullying y tipo me ponían en problemas a mí, como que me mandaban a la psicóloga del colegio como castigo. Así que bueno, con eso también me dejaron como muchas marcas, honestamente, a las personas que no supieron tratar mi caso de bullying en el colegio, porque no lo supieron tratar, me ignoraron. Yo lloraba, o sea, yo le lloraba a los profesores y les decía que por favor me cambiaran de curso, que por favor me cambiaran de sección y no me hacían caso. Mis papás pedían que me cambiaran de sección y no les hacían caso. Me decían que yo tenía que acostumbrarme, o sea, qué putas. Pero bueno, eso fue una falta de parte de los adultos porque yo era una niña que tenía 10 años y no supieron manejar la situación. Y no solamente tenía 10 años, sino que también estaba pasando como por una etapa en la que ya dejas de ser chiquito y ya ahí empiezan como a formarse los grupos en el colegio. Y son los grupos de amigos que entonces yo no tenía, entonces yo no me sentía parte. Entonces yo creo que de ahí también se origina como muchas de las dificultades que yo hoy por hoy tengo, como ya creencias asumidas en mi cabeza para hacer amigos, honestamente. Como que yo siempre estoy como predispuesta, midiendo la temperatura de la habitación y como de la vibra que hay,
antes de yo mostrarme como soy, no por miedo a que me hagan bullying, sino porque ya eso me quedó como comportamiento pues de esa época. Después de eso, yo me acuerdo que como que, bueno, dije, listo, todas las viejas me quieren hacer bullying, me voy a hacer amiga de los manes. Entonces me empecé a hacer amiga de los manes, ella muy distinta, y ahí como que todo empezó a mejorar porque pues a los niños de mi salón no les importaba que a mí me hicieran bullying, como que yo igual les caía bien y hablábamos y hacíamos trabajo juntos y yo empecé a jugar fútbol porque ellos jugaban fútbol en el colegio, en el descanso, y entonces yo empecé a jugar fútbol. Y fue como mi escape y honestamente fue como la luz al final del túnel, como yo poder entrar a un nuevo año escolar sin llorar en camino al colegio. Fue como la primera vez que eso pasó porque yo desde que me empezaron a hacer bullying como hasta que pude hacer ese grupo de amigos con los manes, que no sé qué son de sus vidas, pero los amo porque nada, fueron como muy importantes en ese momento de desarrollo en mi vida. Yo lloraba todos los días en el transporte del colegio. Tipo, camino al colegio, yo estaba escuchando, me acuerdo, Rayo y Toby. En ese momento estaba súper famosa la canción de Movimiento de Caderas. Y yo le iba escuchando Chuck It Down y en el iPod, tenía como un iPod dorado yo. Y iba llorando. O sea, cuando el autobús estacionaba en el colegio, yo ahí empezaba tipo a mares, como, ¿qué me van a hacer? Porque también pasaba esto y es como el falso concepto de amistad que normalmente les dan a las personas que les hacen bullying, que es como, bueno, vamos a ser tus amigas, pero si haces tal cosa. Entonces era como una angustia con la que yo vivía constantemente y eso me generó cierto rechazo em, como hacer amistades porque yo vivía con angustia. Y esto me volvió a pasar varias veces en la vida porque yo, de nuevo, yo endiosaba a las personas. Y como yo endiosaba a las personas, me pasaba que entonces yo vivía con la angustia de que la otra persona estuviera bien y me preocupaba más que la otra persona estuviera bien que a que yo me sintiera bien. ¿Están entendiendo lo que les estoy queriendo decir? O sea, como que no era obviamente una manera de vincularse sana, pero en ese momento era como yo aprendí o como encontré cómo vincularme para yo poder mantener esas amistades. Esas amistades entre muchos paréntesis, porque una amistad buena nunca te tiene que dar angustia, una amistad te tiene que dar tranquilidad y te tiene que dar paz mental. Y tú tienes que sentir en una amistad un refugio y un lugar seguro, no un lugar donde te van a criticar y donde te van a exponer ante otras personas. Eso no es una amistad, pero eso también se aprende con el tiempo. Yo lo aprendí con el tiempo. Entonces, bueno, como que con todo esto, nada, listo, continuamos, yo me hago mejor amiga de la persona que a mí en ese momento me hizo bullying y esta fue la persona con la que yo duré 7 años siendo como mejor amiga y luego cuando dejamos de ser amigas, yo me sentí como muy sola porque me encontré con esto, la endiosé y al no tenerla sentía una angustia porque decía como, marica, ¿y ahora qué? Obviamente la vida continúa, me tocó pues como lidiar con esos sentimientos igual sola porque yo estaba también en una etapa de transición, o sea, me estaba por mudar a Cartagena y de Cartagena iba a pasar un par de meses y luego me iba a Argentina a estudiar y como que fueron demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. En eso luego como que mi grupo de amigas yo como que me afinqué más en ellas y como que pude desarrollar lazos con ellas también y amistades lindas. Y luego como que en Argentina al principio todas mis amigas estaban afuera porque todas mis amigas estaban en Colombia. Todas mis amigas, la mayoría se habían quedado para estudiar en Colombia y yo era la que me había ido. Y en Argentina me costaba un montón compartir al principio. Empecé a salir mucho a rumbear. Yo no decía que no a ninguna rumba. Yo salía jueves, viernes, sábado. Salía mucho a rumbear. Me encantaba ir a rumbear y tal. Y con eso pues empecé a conocer gente igual de mi misma facultad, que compartíamos clases y tal. Y que al día de hoy todavía tengo vínculos, que en este caso pues son Rochi, son Jacob. Jacob ahorita está en Panamá viviendo porque es de allá y Rochi está en Argentina, pero pues yo le sigo teniendo como ese mismo cariño porque fueron las dos personas que se mantuvieron desde que empecé la facultad hasta el día de hoy. Y bueno, en la facultad también conocí a otra persona, me hice súper amiga y en un punto como que no sé qué pasó, ya teníamos 2 años siendo amigas, una cosa así, íbamos como a la mitad de Mentira, teníamos más, casi terminando la carrera y me pasó que me di cuenta que yo me volví a dejar absorber por otra persona y pasé como mis necesidades a un segundo plano, mis cosas a un segundo plano y puse las cosas de esa persona en un primer plano.
¿Esto es culpa de la otra persona? Obviamente que no. Esto es una responsabilidad mía porque yo en ese momento no supe aprender de la primera vez que me pasó de vincularme de una manera más sana y de ponerme también a mí como prioridad y de no endiosar a mis amistades. Entonces, bueno, nada, como que cuando yo me di cuenta de esto, como que la amistad como que se disolvió. Yo quería otras cosas y ella quería cosas diferentes y no las queríamos como al mismo ritmo, entonces no nos encontramos. Es una persona que igual yo vi cuando me gradué, súper como cariñosa, mucho cariño también para su familia, como que tengo recuerdos muy lindos con ella. Simplemente en ese momento yo siento que yo di demasiado y cuando tú das, luego no te puedes como, o sea, cuando tú acostumbras a la otra persona a un cierto trato, lo que sea, o a cierta manera en la que tú eres, luego no te puedes sorprender con que, bueno, con que a ellos no les parezca si tú quieres hacer un cambio. Eso también es parte de la vida. Y cuando yo dije como, no, marica, yo creo que necesito como enfocarme un poco más en mis cosas, em, como que ella no lo entendió porque, claro, venía siendo como 2 años amiga mía sin que eso haya sido un problema. Así que bueno, esa amistad también para abajo. Y luego ahí sí pasé un tiempo sola, sola en la que literal estaba en mi rutina, pero no hablaba con nadie, no tenía chisme para contar, no hablaba con nadie de mi vida. Y ahí me empecé a reconectar mucho con Rochi. O sea, Rochi siempre se mantuvo como constante, pero Rochi era como esa amiga que yo me veía muy de vez en cuando y no hablábamos tan seguido. Y luego Em, nada, Rochi se mantuvo. Rochi siempre se mantuvo y en este periodo de tiempo como que yo empecé a salir más con Rochi y nuestra amistad como empezó a florecer más. También porque nos dimos cuenta que las dos, por ejemplo, como que nos sentimos tranquilas con capaz no ser la amistad como más pendiente y la que se habla todos los días y la que nos respondemos los mensajes todos los días, pero cuando hablamos siempre nos cagamos de risa, siempre está ese momento de contención, si yo la necesito yo sé que ella va a estar y como que no era como un punto de pelea que era algo que me había pasado en las amistades pasadas, que esas cosas se volvían luego una pelea porque como que querían, o sea, como que no había un acuerdo de ambas partes, tipo de qué era o qué tipo de atención necesitaba una amistad. Y me pasó que como que del agua clara se puso agua turbia muy rápido en esos vínculos porque se volvieron como un poco tóxicos en el sentido como de que este tipo de peleas, ahora que yo las veo en retrospectiva, no son como de una amistad sana, como que bueno, capaz éramos inmaduras, capaz no supe yo manejar la situación, pero bueno, nada, eso pasó. Y luego me hice también amiga de otra persona de nuevo, Ting. Empezamos a salir muchas veces a la semana, tipo nos veíamos casi todos los días porque ella vivía muy cerca de donde yo vivía y genial. De hecho viajamos juntas, o sea, todo súper chévere, teníamos proyectos juntas, todo súper genial, pero de nuevo, como que me volvió a pasar como una alerta en mi cerebro que yo le volví a hacer caso como de, marica, te volviste a dejar absorber por otra persona, o sea, what the fuck are you doing, my girl? Cuando pasó todo eso, esa como que amistad sí se disolvió de una manera más tensa, pero yo estaba demasiado decidida a salir de esa amistad porque yo ahí ya no me encontraba. O sea, de nuevo, esto obviamente no es culpa de la otra persona, yo le estoy hablando desde las cosas que yo hice mal y como yo me sentía, porque yo no hablé en ningún momento con estas personas, cuando yo me estaba empezando a sentir como que no me estaba empezando a sentir tan cómoda en la amistad, yo nunca hablé. Y eso es mi responsabilidad, obviamente, porque pues son cosas de estrategias de comunicación que en ese momento no las tenía y que me costaban un montón y prefería tragármelas y obviamente uno trae incomodidades hasta que en un momento explotas y bueno, no controlas el resultado y los resultados normalmente no son lindos. Esta amistad terminó un poco más tensa, chévere, ahí ya nos habíamos graduado de la universidad, así que yo en verdad ya estaba como trabajando, estaba buscando otro trabajo, quería seguir estudiando otras cosas, no me sentía completamente llena con las cosas que estudié en la universidad, entonces quería como explorar caminos, estaba como encontrándome, estaba muy en una, y mi constante fue Rochi. Rochi fue una constante muy grande. Y ahí también me empecé a hablar mucho con Pau, que es mi amiga de Colombia. Con Pau siempre la conocí, yo a Pau la conozco desde, no sé, como desde sexto grado, honestamente, porque yo era amiga de sus primos y como que estábamos juntos en la misma sección. Y Pau, como que empezamos a hablar más y nos encontramos como que en la medida que fuimos creciendo cada una por su lado, empezamos a compartir más cosas de las que pensábamos, entonces nos unimos un montón
Y nos mandamos audios y como que esa era también mi amistad, como que mis amistades en ese momento eran Rochi y Pau. Y el tiempo pasó y yo traté de conocer gente en Buenos Aires, pero no lo logré. O sea, yo tengo a Cori, que es otra amiga, pero es como más familia. Yo a Cori la considero como familia. Em, Rochi y Pau, esos eran mis amigos. Y Jacob, esos eran mis amigos. Y son mis amigos. Entonces también como que en este viaje de Puerto Rico yo estaba pensando mucho en eso, como, marica, yo tengo amigos, question mark. O sea, con el tiempo también fui como retomando contacto con Isabela, que también como que la considero mi amiga. Y también lo mismo, nos mandamos un montón de notas de voz, y hacemos llamadas, y yo estoy pendiente de ella, ella está pendiente de mí, como que nos pensamos un montón y es una amistad súper linda. Pero a esto voy, no tengo amistades presenciales. Y es re difícil encontrar amistades presenciales. En la medida que uno va creciendo, tu círculo se va cerrando más y es porque tienes menos tiempo y porque tienes menos frecuencia de ver a las personas. Cuando tú estás en el colegio, cuando tú estás en la facultad, ves a las personas con las que compartes aula todos los días y esa repetición hace obviamente mucho más llevadero y mucho más fácil el proceso de establecer nuevos vínculos. Cuando tú vas creciendo, vas cambiando de ambientes y tienes responsabilidades, tienes una rutina, tienes metas y todo eso requiere tiempos en espacios diferentes. Y no en todos los espacios vas a compartir con las mismas personas. Entonces, ahí como que es mi gran interrogante en la que yo todavía no le encuentro la vuelta y todavía no le encuentro la respuesta y es, ¿por qué me cuesta tanto hacer amigos y qué es lo que se necesita para uno tener una amistad presencial? De mi parte, a mí me pasa que me cuesta bastante el comprometerme de, sí, vamos a vernos, no sé qué, pero cuando estoy en el momento le estoy pasando re bien. Es el momento de encontrar ese tiempo en el calendario y de ir y hacer algo y hacer el plan, lo que me cuesta mucho, y el también de hablarle a la otra persona, porque yo siento que todo el mundo, o sea, yo siento como que yo soy la única persona que está pasando por esto y obviamente no es así. Así que para evitar todo esto, como de quedarme como con un círculo tan cerrado de manera involuntaria como me pasó en Argentina, cuando yo me mudé acá a Chile, yo dije, necesito meterme en lugares en los que yo vaya a ver gente nueva, por lo menos una vez a la semana. Entonces por eso me metí en clases de patinaje. Y en clases de patinaje conocí a gente súper linda que me cae súper bien y nos vemos una vez a la semana. Ahora yo me salí de clases de patinaje y yo dije, yo me tengo que salir ahorita de clases de patinaje por otros temas, pero yo no puedo dejar de hacer ese esfuerzo de ver a las personas que a mí me caen bien y con las que a mí me gustaría crecer un vínculo. Y creo que en el proceso de mudarme para acá a Chile, algo que me hizo clic fue que, parce, no todas las amistades son para uno verse todos los días, para hablarse todos los días. Creo que en la medida que estoy creciendo, me voy amigando de a poco, de a muy poco, con la idea de que las amistades que yo tengo, yo la paso bien con ellos y eso, pero capaz no son amistades en las que yo vaya a profundizar un montón o a adentrarme un montón. Amigos de mi novio se han vuelto mis amigos, pero no es la misma amistad, por ejemplo, que yo tengo con Pau, que nos conocemos de toda la vida, o con Rochi, que la conozco desde que empecé la facultad y como que ahora somos adultas ambas. Y eso está bien. Y creo que yo me comparé por mucho tiempo con gente que yo veía que tenía un montón de amigos y un grupo social súper grande, marica, y salían y venían y hablaban y hacían planes y no sé qué, y viajaban todos juntos y qué parche y que no sé qué, porque era lo que yo veía de la gente del colegio cuando yo estaba en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba como nadando en un mar, como si navegando grupos sociales y veía en mi Instagram como que la gente del colegio, marica, se reunía, hacían parches, hacían asados. Y como que eso obviamente como que me hacía un mindfuck en el cerebro porque me comparaba con eso. Pero ahora como que eso, estoy más grande y estoy como también más tranquila y como que me siento bien. Y también antes me cuestionaba mucho esto de, ¿será que está bien el no tener tantos amigos? Y en este viaje que hice a Puerto Rico, hicimos una parada en Miami y estaba hablando con una amiga de mi papá y ella me decía como que ella también tenía un círculo muy chiquito y que en verdad eso a ella no le afectaba, o sea, como que a eso a ella no era algo que le quitara el sueño, no era algo que ella dijera como, uy, marica, me toca cambiar esto, sino que eso a ella le hacía sentir bien porque pues las amigas que tenía les caía bien. Y dije, si esta es una persona que como que también ha pasado como por una situación parecida a la mía, como que también se mudó de país, no sé qué, tuvo que empezar desde cero,
Entonces está bien, o sea, como que el verla en otra persona me hizo entender como sí, tener un círculo pequeño y capaz no tener tantas amistades está bien porque también es difícil. Yo, por ejemplo, acá en Chile dije como, bueno, me meto en clases de patinaje, también quería meterme en un book club y lo hice, lo voy a volver a hacer, lo de ir al book club, pero también pasa que todas estas actividades también tienen un costo monetario, entonces no puedes hacer todo por más de que tú quieras a veces. Entonces también es como lidiar con eso. Entonces, lo que me quedó como de reflexión de toda esta pensadera que yo hice durante este viaje es qué cosas yo hice mal o qué cosas pude haber hecho mejor en mis amistades pasadas y qué cosas me gustaría hacer ahora para yo poder cultivar vínculos. Porque también es esta, yo no sé si voy a tener amistades, pero puedo cultivar vínculos y esos vínculos van creciendo y se van transformando en cosas. Se van transformando en familia que te da la vida, se van transformando en amistades, etc, etc, etc. Entonces, yo creo que de mi parte yo hice, obviamente me equivoqué en muchas cosas y creo que la más grande se resume como en comunicación. No supe tener una comunicación asertiva en los momentos en los que eran adecuados y tampoco supe comunicar mi sentir a la otra persona. Y eso también como que me dejó un montón de enseñanzas en mis amistades pasadas, en mis vínculos pasados. Y ahora, hoy por hoy, siento que eso es algo que tengo muy presente y algo a lo que le trato de dar mucha bola. Entonces, eso por un lado, también creo que yo estaba actuando como desde el miedo en las amistades muchas veces, como esto de, bueno, yo no voy a incomodar, entonces no voy a pelear, no voy a decir, porque qué tal, no sé qué, porque yo quería mantener esa amistad. Y también entendí que eso, la vida no funciona así, yo no puedo actuar en base al miedo y no puedo actuar como desde la carencia, como con ese miedo de que la gente se vaya, o sea, marica, si se tienen que ir, se van a ir, si se tienen que quedar, se van a quedar y van a entender y uno va a crecer y uno habla las cosas. Y también eso, yo antes pensaba que nada era hablable, como que hablar para mí era el fin del mundo, básicamente tener que tener una discusión de adulto era el fin del mundo y no. Me doy cuenta ahora de que lo más sano que uno puede hacer es discutir las cosas de una manera calma y tratar de llegar a un punto medio y también entender la perspectiva de la otra persona. Por ejemplo, si el día de mañana mi Rochi llega y me dice, amiga, yo siento que la verdad, no sé, nuestras últimas conversaciones, como que ha sido todo solo tú, yo no lo voy a ver como, me parece terrible, vamos a terminar esta amistad, no sé qué, me voy para el carajo, sino que lo vería como un punto de verga, no quiero que Rochi se sienta así, voy a tratar de mejorar y voy a tratar de tenerlo presente porque este es un vínculo que a mí me importa seguir cultivando y seguir como teniendo en mi vida. ¿Me explico? Entonces, creo que de ese lado yo no sé si es que era muy chiquita, no sé si es que era muy inmadura también o si simplemente actué como desde mis carencias y no las supe identificar porque nada, a veces uno tiene que crecer por más de que vayas a terapia, por más de que leas libros, por más de que te vuelvan a pasar las cosas 1400 veces, a veces tienes que crecer y dejar pasar un tiempo para tú poder mirar en retrospectiva y verdaderamente entender en qué fue lo que te equivocaste en ese momento, que creo que es lo que me pasó a mí con todo este tema de las amistades. Y ahora, como qué cosas yo quiero hacer para seguir cultivando vínculos, quiero ser yo también la que tenga la iniciativa y no esperar que los demás me escriban, tipo, si los demás no pueden, que me digan que no pueden y está todo bien, pero también ser yo la que mande ese mensaje de, hey, veámonos, ¿cómo estás? ¿Te gustaría hacer algo? Pongamos una fecha en el calendario, porque yo también soy una persona que me ocupo tanto y luego quiero encontrar tiempo para todo y no lo tengo. Entonces, por ejemplo, en el club de lectura conocí a la chica que lo organiza, Arau, y resulta que vivimos súper cerca, entonces es como, bueno, dime un día que tú puedas, yo tengo un día que yo puedo y organizamos y nos vemos. Y eso me parece que está cool porque también es como que me da la suficiente estructura para yo cumplir y como para ir y que no me pese. Y también la suficiente libertad de no sentir como que es que, marica, yo tengo que estar hablando con esta persona todos los días. ¿Por qué no? Creo que eso es algo que se desarrolla con el tiempo, se va desarrollando en la manera en la que el vínculo va creciendo y no siempre tiene que ser como súper intenso como fueron mis amistades como más relevantes, mis amistades pasadas, que yo siento que fue como mucho, muy intenso, muy tin. Entonces yo creo que ya con eso yo quedé como un poco traumada, como que yo prefiero algo un poco más chill que me dé la flexibilidad de igual tener una vida y no tener que estar siempre pendiente de otra persona o que otra persona esté siempre pendiente de mí. Así que bueno, me gustó mucho este episodio. Espero que en la edición también me guste y que quede chévere.
Pero eso, creo que veo ahora las amistades como una posibilidad y no como un requerimiento. Y también esa creo que es otra. Yo creo que no siempre uno tiene que ir por la vida como buscando amigos, simplemente como que tratar como de buscar a la gente que encaje con uno y que compartan gustos. Y también actividades como clases semanales, un club de lectura, club de pintura, clases de cerámica, clases de costura, hacer deportes que te gustan, que capaz pueden involucrar más gente, como puede ser un club de running. Jesús ha conocido un montón de gente por correr. Creo que ese tipo de cosas en el mundo de hoy que es tan individualista es un poco más difícil conseguirlas, pero es muy importante uno tenerlas presentes y activar en eso, como buscar esos espacios. Así que bueno, eso, creo que estoy muy contenta con las amistades que tengo hoy en día. Siento que todas las amistades que tengo y que mantengo me nutren y por más de que no hablemos siempre, sé que el cariño y el amor está ahí y es recíproco también, que eso también es otra cosa re linda, poder tener una amistad que tú sepas plenamente que es recíproca y que estés tranquila, como que yo siento que ahorita estoy en una época de mi vida que estoy tranquila y yo eso no lo cambiaría por nada del mundo. Estoy súper contenta con las amistades que tengo. Si mis amigos están escuchando este podcast, los amo. Gracias por estar en mi vida. I love you guys. No sé cuántas amistades me quedan en esta vida, pero sí sé que mi manera de enfrentarlas y de verlas va a ser una manera más sana y más tranquila y más paciente conmigo misma. Así que espero que nada, que les haya gustado. Si tienen alguna opinión sobre este podcast, si tienen alguna situación de amistades que quieran compartir, por favor, déjenmela en los comentarios. Los invito a suscribirse al podcast en Spotify y a ponerle la campanita y también a calificar el podcast porque eso me ayuda un montón para que el podcast siga apareciéndole a más gente como ustedes. Y con eso nos vemos la próxima semana. Esto fue Archivo Personal by Mafe. Chao.